Muy bien, continuando entonces en donde nos habíamos quedado en el inicio de la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. Antes quisiera hacer un paréntesis igualmente porque no les he mencionado o ha pasado omitido lo que fue la experiencia de la Unión Cívica Radical en estos años. Tenemos básicamente que la Unión Cívica Radical ha decidido optar por la abstención electoral, es decir, no ha participado en los comicios. Esa decisión le ha valido bastantes peleas dentro misma del partido durante el periodo de la década infame. Recordemos que es una técnica que ha optado anteriormente, mucho antes de la primera presidencia de Irigoyen, ¿sí? Hasta 1912 la Unión Cívica Radical había optado por la abstención electoral. Hoy estamos en 1937, mejor dicho, el análisis está en 1937 y han pasado 20, 25 años de la última vez que utilizó esa técnica. Pero bueno, esto como una especie de repaso, así también lo tenemos presente, ¿sí? Bueno, al margen de esta consideración, tenemos, como decía, a Roberto Marcelino Ortiz, que fue elegido por Justo, que gana las elecciones. Y Ortiz, si bien era una figura alternativa dentro del sector conservador, porque no se olviden que todas las fichas las tenía Manuel Fresco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero finalmente Justo desconfía de él y opta por Ortiz. Ortiz, si bien a pesar de ser conservador y a pesar de cargar consigo, digamos, ese estigma, va a intentar combatir el fraude electoral, sin mucho éxito, por supuesto, pero va a intentar combatirlo. Igualmente Ortiz está enfermo, Ortiz tiene diabetes, por lo cual no va a estar mucho tiempo en el ejercicio del poder ejecutivo y finalmente va a tomar licencia. Primero pierde la visión y posteriormente va a perder la vida y de esa forma va a finalizar su presidencia. Presidencia que quedará en manos entonces de quien Ortiz había elegido como compañero de fórmula, y ese compañero de fórmula es el catamarqueño Ramón Castillo. Bueno, Castillo tenía una figura bastante resistida adentro de las filas del ejército, incluso por los mismos oficiales nacionalistas, y es que la característica de Castillo es que era un conservador rancio, era muy, muy conservador, es más, tenía muy cercanos vínculos a las élites, así que la figura de Castillo es bastante resistida, pero no hay mucho para pensar en ese momento porque cuando asume Castillo, asume en el medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Asume, palabras más, palabras menos, con un presidente que acaba de fallecer. Asume el vice, en plena guerra mundial, en plena crisis también, porque no nos olvidemos que cada guerra mundial ha desatado un breve periodo de crisis en la economía local, ¿sí? Así que asume con varios problemas y también con varias internas adentro de su propio espacio de poder, ¿sí? Por lo cual Castillo, más allá de la situación económica que la República Argentina comienza a producir, elige producir aquellos productos que el continente europeo demanda, más allá de eso, Castillo, viendo la situación, elige como ministro de Hacienda a Federico Pinedo. Federico Pinedo, que es pariente del Pinedo que fue presidente provisional hasta hace poco del Senado, Federico Pinedo idea un plan para reactivar de alguna forma la economía del país en este contexto. Básicamente fomentando la exportación, la comercialización con los países limítrofes, construyendo viviendas para
los sectores obreros, para la clase obrera, e intentando desarrollar las industrias nacionales. Digamos, todo eso podría parecernos de que efectivamente es una muy buena medida para reactivar la economía. Sin embargo, el plan de Pinedo se ve teñido de corrupción, ya que Pinedo ofrece comprarle los ferrocarriles a los ingleses, siendo Pinedo representante de los intereses británicos, de los intereses de un capital británico que tenía participación en los ferrocarriles. Claramente el plan no prospera por ese hecho y vuelve, digamos, a quedar trunco, y el gobierno de Castillo, que ya de por sí era ilegítimo, queda en una cuerda floja. Algo que podemos destacar del gobierno de Castillo es que mantiene la neutralidad en la guerra, es decir, Argentina en la Primera Guerra se había declarado neutral. Castillo, ante la presión igualmente de muchos sectores, incluso el mismo Justo de alguna forma quería, digamos, declararle la guerra al eje, Castillo se mantiene neutral. Bueno, algunos, si se quiere, hechos destacables del gobierno de Castillo, lo que podemos enumerar es la nacionalización de algunos puertos, la creación de la Dirección de Fabricaciones Militares y el Instituto Geográfico Militar, pero más allá de eso, más allá de algunos logros puntuales, si se quiere, lo que nosotros tenemos que puntualizar es que dentro del gobierno de Castillo había un conflicto de poder, y es que el ministro de Guerra de Castillo, Pedro Pablo Ramírez, fue tentado de alguna manera por el radicalismo que, ya aproximándose las elecciones presidenciales, le ofrece a Pedro Pablo Ramírez la candidatura a presidente. Este hecho determina, o mejor dicho, provoca que Castillo le pida la renuncia a Pedro Pablo Ramírez, y eso finalmente desencadena el golpe de Estado de 1943. Pero el golpe no surge de la nada, no sucede que es un golpe, digamos, que se produce de un día para el otro, sino que con anterioridad ya venían reuniéndose algunos sectores del ejército, sectores de oficiales nacionalistas, ¿sí?, que no estaban de acuerdo con el rumbo tomado por Castillo, que Castillo, de alguna manera, viendo la figura de Justo, de Agustín Pedro Justo, como una amenaza constante, trataba de llevarse bien con el ejército, de poner al ejército de su lado. Por eso es que la creación de fabricaciones militares, el Instituto Geográfico Militar, que también durante el gobierno de Castillo se incrementa el gasto militar. Digamos, hay una intención de Castillo de mantener, de buscar como aliado al sector del ejército, que no prospera porque los planes del ejército eran diferentes a los de Castillo. Bueno, estos oficiales que comienzan a agruparse en reuniones que cada vez son más, va a ser el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, y van a ser quienes posteriormente concreten, lleven adelante el golpe de Estado a Ramón Castillo en 1943, que va a ocupar la presidencia por unos días el general Rawson. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, de acá, de alguna manera, es que ante las internas de poder que había y ante el avecinamiento de los comicios electorales, Castillo decide poner como candidato a dedo a Robustiano Patrón Costas, que era un senador ultra conservador, pero además realmente muy desprestigiado, porque era un terrateniente,
tenía una imagen muy negativa Robustiano Patrón Costas. Y aún así, Castillo decide ponerlo como candidato a la presidencia. Bueno, esto genera mucho malestar de parte de los sectores nacionalistas, y además que Patrón Costas lo que tenía era una posición a favor de la alianza, quería declararle la guerra al eje, declararle la guerra a la Alemania nazi. Así que podemos decir que tanto Patrón Costas como Justo, como, digamos, si bien Justo para ese momento ya había fallecido, pero Patrón Costas, como ese sector del conservadurismo, era muy pro aliado, ¿sí? Era muy partidario del sector de los aliados.